Bueno, entonces vamos a retomar el concepto de indicador y evidencia para que podamos realizar la construcción de nuestro programa de curso. Es muy importante que los profesores partan siempre de la unidad de competencia y del elemento de competencia para formular indicadores y evidencias. Entonces, ¿qué entendemos por indicador? El indicador es la acción que nos va a permitir que el estudiante demuestre este elemento de competencia. Siempre pensar en que ese indicador es una acción. Y la evidencia es el producto tangible, es el entregable, cómo vamos a reconocer que el estudiante realmente llega a ese elemento de competencia. Bueno, profes, es muy importante para formular el indicador y la evidencia las siguientes claves que vamos a analizar. Primero, para formular los indicadores deben tener presente que este es el que nos permite dar cuenta y demostrar que el estudiante sabe, hace y sabe hacer en contexto para cada elemento de competencia. Es muy importante que exista coherencia entre el elemento de competencia y el indicador que planteamos, que estos sí den cuenta realmente de la competencia del estudiante, que este debe estar siempre formulado en tiempo presente, que para cada elemento de competencia debe existir al menos un indicador y que es muy importante que el verbo del indicador no supere el nivel del alcance del verbo que formulamos en el elemento de competencia. Esto lo vamos a ver más adelante en un caso exitoso de formulación de indicadores. ¿Qué debemos tener entonces presente para formular la evidencia? Recuerden que la evidencia es aquello tangible que el estudiante me va a entregar para demostrar que tiene el elemento de competencia y por tanto el indicador. Que el indicador puede requerir varias evidencias. Yo puedo tener un producto o dos o tres productos entregables para demostrar un único indicador. Y que varios indicadores pueden tener una misma evidencia y lo vamos a ver más adelante en una lluvia de ideas de indicadores que vamos a ver. El producto entregable es el que me permite dar cuenta que el estudiante logró el elemento de competencia y siempre debe haber una trazabilidad entre elemento de competencia, indicador y evidencia. Vamos a darles unos ejemplos que les pueden dar a ustedes mayor claridad de qué es una evidencia. Recuerden que la evidencia es darle claridad al estudiante que espero que él me entregue como producto al finalizar un proceso para calificar o simplemente para demostrar su proceso formativo. Entonces tenemos, por ejemplo, un mapa conceptual, un informe de lectura, una presentación de una exposición, una participación en una mesa redonda, un informe de una práctica en laboratorio. Para los casos de salud tenemos algunas evidencias específicas. El examen clínico con objetivo estructurado es una evidencia muy importante que nos permite recoger de manera integral indicadores del ser, del saber y del hacer. Una prueba escrita es una evidencia, un estudio de caso, una entrega de una historia clínica, un ensayo académico, una presentación de cuidado de un paciente, un portafolio de investigación o un portafolio de clase, un diario de campo. Todas estas son evidencias que los estudiantes les pueden entregar a ustedes para dar cuenta que lograron el indicador. Les vamos a presentar a continuación un caso exitoso de un profesor que ha formulado adecuadamente sus indicadores, sus evidencias, y un caso no exitoso que tiene oportunidades de mejora en cuanto a la formulación de indicadores y evidencias. Como pueden evidenciar, entonces tenemos que el elemento de competencia es explicar los principios generales de la farmacodinámica y de la farmacocinética. Cuando posteriormente vamos a formular el indicador, ustedes pueden determinar que el verbo está en tiempo presente. Entonces, para este caso explica cada suceso farmacocinético que le ocurre al fármaco, diferenciando adecuadamente el proceso de liberación, absorción, distribución, metabolismo y excreción. Cuando analizamos este indicador, vemos que es coherente con el elemento de competencia, que cuando el estudiante me demuestre este indicador, realmente voy a poder determinar que él explica los principios generales de la farmacodinámica y farmacocinética. Y otro punto esencial es que el verbo está en el mismo nivel en la taxonomía de Solo que el elemento de competencia. Este verbo no supera el nivel. De igual forma, vemos que para ese elemento de competencia tenemos formulados 3 indicadores. Un segundo indicador explica el concepto de volumen de distribución y las diferencias entre varios tipos de fármaco, que también da cuenta de ese elemento de competencia. Y un tercer indicador que identifica los conceptos de concentración de los diferentes fármacos. Ese indicador es muy importante porque está en un nivel, el verbo está en un nivel inferior en la taxonomía de Solo de explica, o sea que están correctamente formulados.
Vamos a ver otro ejemplo de un caso exitoso y es: el elemento de competencia es valorar el efecto de algunos determinantes biológicos y sociales sobre el estatus inmunológico del individuo. Este es un elemento de competencia del ser y el indicador debe estar formulado con un verbo en la taxonomía de Solo que esté en un nivel no superior y que esté también en el nivel del ser, y es: analiza los efectos de la nutrición, vacunación y factores ambientales en el estatus inmunológico. A continuación vemos una evidencia. La evidencia corresponde perfectamente a ese indicador y es un seminario sobre los determinantes biológicos y sociales del sistema inmunológico. Entonces ahí podemos ver una trazabilidad adecuada entre elemento de competencia, indicador y evidencia. Bueno, vamos entonces también a analizar un caso no tan exitoso y que tiene oportunidades de mejora. Miren en este caso, profes, entonces tenemos un elemento de competencia que dice describir los aspectos generales de la farmacología. Y en indicador dice presentar un mapa conceptual de los aspectos generales de la farmacología, definición y conceptos básicos. Entonces, primer error, el verbo no está en presente. Segundo error, el verbo supera el verbo que formulamos en el elemento de competencia. Y tercer elemento a mejorar es que tiene dentro de ese indicador la evidencia. Y la evidencia, ya hay un cuadro específico para la evidencia. Entonces, este indicador tiene oportunidades de mejora con respecto al verbo, al nivel del verbo y a que mezclamos el indicador y la evidencia. Podemos ver entonces también en el tercer elemento de competencia explicar los principales generales de la farmacocinética y la farmacodinamia, que tenemos un verbo que dice interioriza. Aunque el verbo está en presente, interioriza es un verbo que no podemos medir. Profes, tener siempre presente que cuando formulemos un indicador, el verbo que elijamos es un verbo que podemos medir a través de una evidencia, porque si no, no vamos a ser coherentes en la evidencia y el indicador. Entonces, este también tiene una oportunidad de mejora. Otro caso que quiero que analicemos es: miren, profes, los programas de curso deben ser el mapa de navegación de sus estudiantes y no podemos poner un montón de evidencias que no correspondan al indicador y al elemento de competencia. Como pueden ver ustedes en este ejemplo, vemos un listado de los elementos de competencia, vemos unos indicadores que hay unos que están adecuados o no, de acuerdo a lo que hemos visto en este momento, pero vemos un montón de listas de evidencia: mapa conceptual, quiz, taller, exposición, mesa anatomés, video, guías. Entonces acá estamos mezclando herramientas didácticas para el desarrollo de tu curso y evidencias. Recuerden que la evidencia siempre debe estar ligada a un indicador y que el estudiante debe quedarle muy claro que si va a presentar un quiz, ese quiz es relacionado a qué indicador y no simplemente ponerlo como una guía de actividades y mezclar herramientas didácticas con evidencia. Profes, mucho cuidado, el estudiante debe tener muy claro qué pretendemos con ese indicador y con esa evidencia para que podamos lograr que nuestro modelo sea un éxito.